configurada y en la pantalla se veía los movimientos que uno hacía, los clics que uno hacía. O sea, eso ya, esa fue como una experiencia parecida que yo tuve. Sí, sí, tienes toda la razón, Santiago. Es similar a un simulador. O sea, no es el robot en físico, pero estás aprendiendo cómo programarlo a través del computador. Muy buena O sea, uno experiencia. tiene que ir colocando códigos, USBs, o sea, cosas para que se vaya conectando para después, como en el emulador, uno puede ver si está funcionando bien o mal. Ah, está muy buena esa práctica. Listo. Entonces, continuando con los más nuevos, me van contando, porfa, si ya conocen, como no conocen nada de robótica, entonces yo voy a empezar a hablar de lo primero es de qué están hechas las cosas, porque pues obviamente tenemos que empezar como a ponernos de acuerdo como en lo que conocemos. Entonces, ¿quién de ustedes se acuerda? Y vale para los que ya llevan varias clases, así llevan 2 clases, ¿cómo están hecha la materia, las cosas, los materiales? ¿Cuál es la partícula más pequeña con la que están hechas todos los materiales? A ver si alguien se acuerda. No veo que nadie. Por allá, Santiago, que levantó la mano. El átomo, profe. El átomo, muy bien. Para todos los que, yo creo que muchos de ustedes ya están en el colegio y les han enseñado qué es el átomo. Entonces, el átomo es esa partícula muy pequeña que nosotros no alcanzamos a ver y que está compuesta por un núcleo donde están los protones y los neutrones y unos que giran alrededor. Esos que giran alrededor de ese núcleo tienen una carga negativa, se llaman que tienen una carga negativa y ellos tienen un nombre que nos recuerda a nosotros que es la electricidad, ¿cierto? ¿Quién se acuerda del nombre de esa partícula? Electrones. Electrones, exacto. Muy bien. Entonces los electrones son los que cuando se desplazan, cuando un electrón brinca de un átomo a otro, es donde se crea lo que se llama la corriente eléctrica. Esa circulación de electrones, de pasar en algunos materiales, pueden pasar los electrones de un átomo a otro y en otros materiales no. Y eso es lo que ustedes van a conocer como los materiales conductores y los materiales no conductores. Entonces ustedes se van a dar cuenta de que casi todos los metales que son, ustedes los conocen, el hierro, el cobre, el oro, ¿qué más? El aluminio. Todos esos metales pueden conducir la electricidad. O sea, los electrones se pueden trasladar de un átomo a otro dentro de esos materiales. ¿Por qué les digo eso? Porque lo primero en la robótica que ustedes tienen que entender es que en robótica y en la tecnología estamos hablando de dispositivos electrónicos. ¿Qué son esos dispositivos electrónicos? Esos dispositivos que funcionan con electricidad. ¿Y la electricidad qué es? Ahí voy a llegar a un concepto que yo quiero que a todos les quede muy clarito, que es el de la energía. Cuando ustedes hablan de electricidad, hablan de energía eléctrica. Pero así como existe la energía eléctrica, hay otras clases de energía. Entonces yo quiero preguntarles a ustedes, a ver, para que no sea solamente hablando yo, y puedan hablar ustedes también, ¿qué otras clases de energía conocen? A ver, ¿quién me dice otra que no sea la energía eléctrica? Energía solar. Energía solar, está bien. ¿Cuál más? Mariana. Energía térmica. Muy bien. Hay muchas clases de energías, a eso vamos entonces, hay muchas clases de energía, pero esas clases de energía, todas tienen como la misma función. ¿Quién más o menos me puede definir o decir qué es la energía? ¿Cómo podríamos decir, explicarle a alguien que no sepa qué es la energía, explicarle qué es la energía? A ver quién hace el intento. Profe, la energía no es como una carga muy alta de átomos para, por ejemplo, sirve para encender un bombillo, todas esas cosas así. A ver, vamos a concretar algunas cosas. Por ejemplo, la energía, bueno, los átomos van a ser los mismos. El átomo va a estar en la materia. Entonces la materia va a tener una misma cantidad de átomos, o sea que no va a haber una carga especial de átomos. No, lo que puede haber una carga es de electrones, y eso es una carga eléctrica negativa, pero son el mismo número de átomos. Eso en primer lugar. Pero lo otro es que yo quiero que me expliquen la energía en general, porque cuando hablamos de electrones y de átomos ya estamos hablando de energía eléctrica, ¿cierto? Pero ¿para qué serviría la energía? O sea, ¿ustedes qué piensan de la energía? ¿Qué es? Sebastián y Fabio me están levantando la mano por allá. ¿Qué dicen? Yo creo que la energía nos sirve
para la robótica, porque sin la energía no podemos inventar cosas, por lo menos robots, etcétera. Sí, muy bien. Sí, realmente la energía nos sirve, ¿cierto? Para poder hacer todas esas cosas. Pero voy a ponerles otro ejemplo. Ahorita hablamos de clases de energía, ¿cierto? Entonces la energía solar nos servirá para mover un robot. Entonces, ¿qué piensan? Sí. Sí, profe. La energía solar como tal, sola la energía solar. ¿Cómo haría para mover un robot? Profe, Porque la se me energía olvidó. solar es luz del sol, ¿cierto? Pues como instalándole. Profe, como Instalándole instalándole como paneles solares. para que Pero que, entonces, vamos muy bien, vamos entendiendo. Pero entonces el panel solar, ¿qué es lo que hace el aparato panel solar como tal? Convierte cuál energía en cuál energía. Porque nosotros para mover un robot necesitamos es una energía eléctrica, ¿sí o no? convierte energía solar a energía eléctrica. Exacto, esa es la función de un panel solar. El panel solar me convierte los rayos del sol en energía eléctrica y esa energía eléctrica ya sí yo la puedo utilizar para el motor, para el robot, sea para mover un motor o para prender una luz o para emitir un sonido, para cualquier acción que vaya a hacer el motor, ¿sí o no? Entonces vamos entendiendo bien el concepto de energía porque eso es muy importante todo el resto del curso. Si ustedes van a hacer cualquier acción, hablemos de una máquina, ¿cierto? Que va a necesitar energía eléctrica, pero también los seres humanos, los animales, necesitan otro tipo de energía, pero también es energía. Voy a poner el ejemplo de que cuando los seres humanos necesitamos hacer una acción, tenemos que alimentarnos. Entonces yo no me puedo ir a trotar a las 6 de la mañana y seguir trotando todo el día sin comer nada o seguir haciendo un ejercicio o actividad. Yo tengo que alimentarme para poder tener energía y poder realizar mis actividades. Asimismo le pasa a las máquinas, a los artefactos, necesitan una energía y esa energía es energía del tipo eléctrica, ¿cierto? Entonces hay diferentes clases de energía y entre ellas se pueden convertir. Entonces hay aparatos que me van a convertir la energía solar en eléctrica, ya lo vimos, pues el panel solar. ¿Quién me diría cómo podría convertir yo, por ejemplo, la energía hídrica, que es una energía que tiene el agua, es una energía que llamamos cinética, que es porque como el agua está cayendo, entonces lleva una fuerza, esa fuerza es una energía que me puede mover cosas, entonces se llama energía hídrica. ¿Cómo convierto yo la energía hídrica, que es lo que llaman las hidroeléctricas, que en Barbosa tenemos una ahí yendo como para Porce, se llama una planta microgeneradora? ¿Con qué aparatico creen ustedes o cómo creen ustedes que esa energía que viene del agua se convierte en energía eléctrica? José Miguel, levantó la mano. Dinos. José Miguel, te escuchamos. Nada, José Miguel no abre el micrófono. ¿Alguno otro tiene alguna idea de cómo se hace? ¿Cómo se convierte esa? A ver. José Miguel no entiende. Listo. Ustedes han visto un molino de agua. Pero no sería como aprovechando la fuerza de la caída del agua. Sí, aprovecha la fuerza de la caída del agua. Pero entonces esa caída del agua no han visto a qué le golpea. Sebastián levantó la mano por allá. A unas turbinas. A unas turbinas, eso. ¿Y esas turbinas hacia dónde van? ¿Cuál es el que? O sea, las turbinas se mueven. Entonces miren esto, tenemos un movimiento giratorio que hacen las turbinas cuando le empieza a golpear el agua. Y se empieza a mover así muy rápido. ¿Eso a qué se les parece? ¿Quién más se mueve así rápido? Girando. Un motor. Un motor. Pero se han visto que cuando yo al motor le conecto electricidad, el motor empieza a girar. Y lo que hace la generación eléctrica, las centrales hidroeléctricas, es utilizar ese mismo principio que está basado en electromagnetismos y en corrientes eléctricas, y lo hacen al revés. En vez de conectarle la electricidad al motor y hacer que el motor y poner al motor a girar, lo que hacen es que ponen el motor a girar y de donde deberían de conectar la electricidad de las paticas, lo que sacan es electricidad, o sea, convierten el movimiento en una electricidad nueva que se genera a partir de la energía de ese motor. Que ese motor, que el agua golpea, o sea, a partir de la energía que tiene el agua, que es energía hídrica, golpea las turbinas del motor, lo hace girar e internamente con unos imanes, el
coge esos campos eléctricos y coge los electrones y los convierte en cargas eléctricas y en corriente eléctrica. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quedó? ¿Cuántos tipos de energías hay? Uy, hermano, me corchaste. ¿Cuántos? Muchos. Podemos empezar a contar acá solo el térmico, el hidráulico, el químico, el eólico, que es el del aire, la nuclear, la energía nuclear que se hace a partir de átomos. De cualquier forma que vos puedas transformar un potencial energético, cualquier cosa que tenga un potencial energético es un tipo de energía. Entonces, prácticamente usted podría hablar de muchísimas cantidades, porque entonces, así como la caída del agua puede generar electricidad, entonces también, que se llama hídrica, entonces, por decir algo, la caída de un árbol, si uno lo cortara, también genera otro tipo de energía, que sería energía cinética, que se puede convertir en electricidad. Entonces, hay muchísimos tipos de energía. No te sabría decir exactamente cuántos. Pero, ¿cuál sería como la más eficiente para hacer cosas como prender un bombillo, dar luz a... La eléctrica, y esa es la energía que nosotros vamos a usar. Y ahí es bueno que entendas que existen dos tipos de energía eléctrica. Ahí sí vamos a hablar de una cantidad, y es dentro de la eléctrica, que es la que hablamos de electrones y esta, hay dos tipos de energías. Estamos hablando de una que se llama la energía directa, corriente directa, que es que los electrones, ya vimos, yo sí les expliqué bien que la corriente eléctrica es que un átomo, a ver, vamos a ver, les voy a poner pantalla por aquí y les voy a mostrar un átomo. Vamos a ver, ¿ustedes han visto átomos? Sí, bro. Bueno, Sí, les voy a bro. poner de todos modos, por si de pronto alguno no ha visto un átomo y no entiende por qué les estoy diciendo lo de los átomos que tienen que ver esto con electricidad. Átomo, voy a poner así, átomo de electricidad. A ver, ¿qué nos sale? Bueno, cualquiera de estos nos sirve. En el átomo, uy, me llevo acá. Entonces acá pueden ver un átomo, ¿cierto? Acá en el centro está lo que se llama el núcleo. Y estos que están acá, girando a la velocidad de la luz alrededor de ese núcleo, se llaman los electrones. Los electrones van girando, y miren este de acá que están dos. ¿Sí ven? Que hay dos átomos pegaditos. Y uno de los electrones que está girando alrededor de este, se pasa para el otro. ¿Sí ven? Imagínense que estuvieran muchísimos millones de estos átomos pegados uno del otro, y un electrón empieza a brincar de este lugar para este, ¿verdad? Entonces, cuando ellos se desplazan directamente, o sea, como en línea recta, como que fueran los electrones todos en el mismo sentido, todos para la misma parte, estamos hablando de corriente directa. Entonces, están todos los electrones en el lado negativo. Por eso, cuando ustedes vean una pila, se van a dar cuenta que es con corriente directa. Y se van a acordar de que es corriente directa porque al lado de la pilita o el aparato que funciona con esa pila que es en corriente directa va a decir DC, que quiere decir, no quiere decir corriente directa, quiere decir en inglés direct currency, o sea que es lo mismo que corriente directa pero sale al revés. Entonces acuérdense, DC es lo mismo que CD, corriente directa. Y van a encontrar otros aparatos que son, por ejemplo, el computador, los que ustedes conectan a los enchufes en la pared. Esos van a encontrar que no dicen DC, sino que dice AC. Ustedes dirán, ay, AC, ¿qué quiere decir? Quiere decir alterna, alternancy currency. Tengo muy mal inglés. Entonces, alternancy currency es corriente eléctrica, y la alternancy currency es los electrones no se van derechitos todos de un lugar a otro, pasan por el cable así, sino que los electrones empiezan, voy y vuelvo, prácticamente que se quedan en el mismo punto, pero avanzan un poquito y se devuelven un poquito, avanzan un poquito y se devuelven un poquito. Entonces, ¿qué pasa con esa corriente alterna? Que esa es la que nosotros vamos a encontrar con voltajes muy altos. Ustedes dirán, ay, ¿qué es voltaje? Voltaje es la forma como nosotros medimos la energía eléctrica. Entonces, como estamos hablando de que hay dos tipos de energía eléctrica, vamos a ver. En los dos tipos de energía eléctrica hay una cosa que es el voltaje, que es cuántos electrones pasan. Pero en la corriente directa los electrones pasan y ya se quedan al lado de allá. En cambio, en la alterna los electrones van hasta allá y vuelven. Entonces, en un momento la carga va a ser negativa
y en otro momento la carga va a ser positiva. Va a ser negativa, va a ser positiva. Y por eso siempre que busquen, por ejemplo, la gráfica de corriente alterna, les voy a mostrar cómo se representa la corriente alterna. Se van a dar cuenta que son como unas ondulaciones. Voy a poner por acá que es la corriente alterna. Bueno, espera un momento. Entonces, van a encontrar simplemente esto, ondulaciones, y es, un tiempo son positivos y otro tiempo son negativos, porque los electrones van para allá y otro tiempo se vuelven para acá. Esas son las dos principales clases de electricidad. Nosotros, para que se vayan acostumbrando y no les dé susto, porque es que la corriente alterna sí coge la fuerza. No sé si alguien lo ha cogido, lo han calambrado un alambre de luz. Eso es muy maluco. No hagan el experimento nunca. ¿Qué dice Michael? A mí una vez me ha cogido la luz. Sí, eso es muy maluco. Entonces, imagínense que antes, al principio, les voy a contar una historia, pues, para que, a ver, ojalá que es una historia divertida. Resulta que la electricidad, antes nosotros, pues los seres humanos no manejábamos la electricidad, es una cosa más o menos nueva, de hace por ahí unos 100 años más o menos, 100 y piquito de años. Que la electricidad, pues nosotros no, pues el mundo se alumbraba todavía con velitas y eso. Ay, mentira, 100 y pico no, ya han pasado más, casi 200 años ya. Que unos señores estaban en Estados Unidos en ese entonces. Uno se llamaba Don Tomás Alva Edison. No sé si lo han escuchado en el colegio. Lo van a escuchar como uno de los inventores de la bombilla eléctrica, de la corriente eléctrica. Entonces esos señores, hay un señor que entonces, Don Tomás, que él ya tenía su negocio, pues su empresa y estaba haciendo bombillos. Y el hombre decía, no, pues es que el bombillo es mejor que la vela. Imagínense ustedes antes que la gente le tocara solamente alumbrarse con vela. Entonces Don Tomás tenía la energía, trabajaba con la energía directa, que es como la de las pilas. Que la energía directa puede tener unos voltajes altos, pero no te coge la fuerza. Vos miras que una pila, vos le tocas los dos alambritos y nunca te electrocuta. Pero la alterna sí es más bravita. La alterna tiene voltajes más altos y la alterna te pega unas encalambradas muy horribles. Entonces Don Tomás Alva Edison, no quería a otro señor que se llamaba Nikola Tesla. Cuando puedan, busquen a Tesla, que era de los científicos más importantes que ha tenido la humanidad. Y don Nikola Tesla descubrió otro tipo de corriente, que era la corriente alterna. La corriente alterna es, hagan de cuenta ustedes lo que les digo, el electrón va para allí, va para allá. Pero entonces, don Tomás, que era el que tenía el negocio con la corriente directa, le dijo a don Nicolás, no, Nicolás, eso es muy peligroso, la gente se va a electrocutar con eso. Entonces, imaginen cómo sería el señor de mala clase, don Tomás, que él decía que la energía alterna, que es la que ahora nosotros tenemos en la casa, con la que conectamos el computador y todo, él decía que eso era tan peligroso y hizo asustar a la gente mucho al principio. Imaginen que una vez cogió un perrito y lo amarró de las paticas y todo, y delante de todo el mundo les dijo, no vayan a hacerle caso a ese señor Nicolás, ese Nicolás Tesla es un asesino. Nicolás Tesla les va a hacer meter la energía, la corriente alterna a las casas de ustedes. Y mire lo que pasa con la corriente alterna. Entonces cogió al perrito, lo amarró y le conectó los alambres de luz. Y el pobre animalito ahí chapaleando y todo eso. Imagínense. Y el señor convenció a todo el mundo de que no, de que la corriente alterna era muy peligrosa. Pero Nicolás siguió insistiendo y dijo, no, vea, eso las metemos por dentro de la pared y los metemos así para que la gente no las toque. Y a la final los convenció porque esa forma de corriente era mucho más barata, llegaba hasta distancias más largas y con eso ya ahora nosotros todos tenemos nuestra corriente alterna y manejamos las dos. Entonces, para que ustedes sepan, la alterna es la que está en las paredes, que son los tomacorrientes, que dicen 110 voltios, y esa es la que nos va a electrocutar y esas no las vamos a utilizar nosotros en robótica, sino que nosotros vamos a trabajar con la de las pilitas, esta. Así es la corriente que no nos electrocuta. Miren que yo cojo esto así y no me hace nada. Esta es la que tiene el más y el menos. Entonces siempre se van a dar cuenta de que es corriente directa porque tiene un más y porque tiene un menos. Listo. Entonces, a ver, yo, pregunta. Dime. Una pregunta, si es verdad
¿Cuál es la de la pared, la alterna? Sí. Sí, es verdad que si, por ejemplo, esta la llega a electrocutar y si uno tiene un elemento metálico, el elemento metálico absorbe toda la energía. No. El elemento metálico solamente la conduce. O sea que así vos tengas un elemento metálico en la mano y toques la energía alterna, la corriente alterna, como es tan fuerte, va a pasar a través tuyo. Lo único que te puede salvar a vos de la corriente alterna, de que te electrocute, es que estés aislado de la tierra. O sea, corregir un metal no te cambia nada, pero si vos, ¿cómo estarías aislado de la tierra? Con unas chanclas de caucho o algo así que vos no vayas a tocar el piso. Y así sí podrías tocar la corriente viva. Que miren que los tomacorrientes solamente tienen dos paticas. Si usted toca las dos, se electrocuta. Si toca una sola, no le pasa nada. Esa es la cosa. Pero no la vayan a tocar tampoco, de todos modos. Entonces, nosotros no hacemos nada que tenga que ver con los switches, con los tomas, con esos que electrocutan. Nosotros trabajamos todo con pilas. Y de pronto conectamos los adaptadores al toma, pero cuando los que son los, yo creo que han escuchado hablar de los adaptadores con los que nosotros conectamos el celular, ¿cierto? Esos adaptadores lo que hacen, y los van a usar mucho y les pueden servir mucho para robótica, es para no tener que usar pilas, porque a veces las pilas se nos acaban. Entonces nosotros nos quedamos, ay, se me acabaron las pilas, ya no puedo seguir con el proyecto. Entonces no, nosotros usamos los adaptadores que les voy a mostrar, un adaptador que todos tenemos, que son los de los celulares. ¿Sí los conocen? Yo no tengo uno. Este. ¿Sí saben? Entonces, me gustaría que de tarea, si alguno conoce un adaptador y quiere practicar los principios de la electricidad y quiere descubrir cuál es la AC y cuál es la DC, miren en los adaptadores que tengan a la mano, miren a ver qué números alcanzan a reconocer. Si alcanzan a ver el voltaje ¿cómo está indicado? Con una B pequeña. Entonces en los adaptadores van a encontrar in y out, entrada y salida. Entonces un adaptador normal debe tener en la entrada 110 voltios, como AC, que quiere decir alterna, corriente alterna. Entonces los adaptadores de corriente alterna, los adaptadores entran la corriente alterna, la disminuyen y la vuelven 5 voltios, pero ya no de corriente alterna, sino de corriente continua, o sea, de DC. Listo. Ya eso es mucha teoría, pero entonces ya les voy a empezar a mostrar algo más interesante, más de práctica, para que ustedes ya empiecen a ver cosas más divertidas, ya que estamos hablando de la energía eléctrica, de la electricidad y de los tipos de energía. Entonces ya vimos que hay un tipo de energía, que es la energía eléctrica, y hay, a ver, ¿por qué no me deja ver? Pero un momentico, por favor. Ahora sí. Les voy a mostrar una página que ya los que ya han ingresado, pues yo creo que ya son expertos porque ya me han visto trabajando en ella y ya se las dejé el link para que practicaran, hicieran cosas, que es la página de Tinkercad. Ahí está el link en el chat de WhatsApp. Y en Tinkercad nosotros nos metemos acá a mano izquierda donde dice circuitos. Y en circuitos es que nosotros vamos a crear nuestros experimentos. Aquí vamos a arrancar creando un nuevo circuito. Entonces le decimos crear nuevo circuito. Él ahí va a estar cargando. Y desde este programa, no solo les pues va a servir para que yo les dé las clases y les explique para qué sirven las cosas, sino para que ustedes también hagan sus simulaciones, así como nos contaba el compañero ahora, que él había hecho unas simulaciones con unos robots, así también lo podemos hacer acá, y lo podemos hacer acá con los aparatos de la vida real que nosotros vamos a trabajar en electrónica y en robótica. Entonces, vamos a arrancar con los primeros aparatos. Como ya hablamos de la pila, vamos a sacar la pila. Les presento a ustedes la batería de 1.5 voltios. Esta pila es la más común, la que nosotros tenemos en los controles remotos, en esas cosas así. Y este 1.5 entonces me está diciendo como el valor de cuánta corriente eléctrica está pasando, porque hay veces que uno tiene más energía y otras veces tiene menor energía, ¿cierto? Entonces,
Este es el valor que nos va a medir la corriente eléctrica, que se llama el voltaje y se abrevia con una B pequeña. El voltaje es el que con esa energía nos va a permitir hacer acciones, como por ejemplo prender un bombillo. Para prender un bombillito, que este es un LED, que varios me dijeron que ya habían hecho experimentos con alambritos y con bombillos, yo en esta aplicación también puedo hacer lo mismo que si tuviera un alambrito y cojo desde esta puntica y tiro hasta la otra punta y ya tengo puesto un alambrito hasta ese bombillo. Entonces voy a pasar otro. Les voy a contar un dato. Los LEDs, que son estos bombillitos, solo funcionan si yo conecto la pata más larga, o en este caso la pata torcida, al polo positivo, o sea, al que tiene el más. Ustedes se van a dar cuenta que todas las pilas, a un lado de la pila, dice más y al otro lado dice menos. Ustedes la van a tener que conectar al lado donde dice más. Y el otro ladito lo van a conectar al lado donde dice menos, el negativo. Generalmente el negativo es negro y el positivo es rojo. Entonces ahora vamos a decirle simular y miremos lo que pasa. El bombillo se prende, pero se prende un poquitico, no alumbra mucho. Resulta que ese bombillo funciona es con 3 voltios. ¿Qué pasa con 3 voltios? 3 voltios es otra pila, que por ejemplo acá tengo el ejemplo, miren esta, que es la pilita de moneda, que son unas pilitas pequeñitas que tienen como los relojes y ciertas cosas así, son planchitas. Y esas pilas también tienen también un positivo y un negativo. Esas pilas yo las puedo también utilizar para prender el bombillito. Vamos a utilizarla, les voy a mostrar. Yo quiero que todo eso que les estoy mostrando acá, ustedes entren y lo practiquen, y la semana entrante me van a contar, uy, ya logré hacer esto, logré prender un bombillo, o se me quemó el bombillo, no entendí esto. Entonces, aquí les voy a enseñar unas cositas básicas del manejo de esto. Si yo, por ejemplo, este bombillito que lo tengo seleccionado, él está seleccionado cuando tiene como un bordito azul. Cuando yo tengo el bombillo seleccionado y lo quiero girar, puedo venir a este botón que hay acá en esta parte izquierda donde dice girar y le puedo dar unas vueltas. Entonces lo puedo girar para que no me quede así, sino por decir algo así. Entonces ya me queda más organizadito. Y ya de esta pata de aquí yo voy a sacar un alambrito y lo voy a poner acá. Y este otro alambrito lo voy a poner acá. Entonces en este caso, ¿qué creen ustedes? Cuando yo le ponga a simular, miren, va a prender el bombillito muy bien. ¿Sí o no? Está fácil. Ahora vamos a hacer el experimento con una pila de 9 voltios. Voy a hacer esto rápido a ver si en esta clase logramos avanzar un poquito más y les muestro también las resistencias. Voy a llevarme este alambre que estaba pegado acá. Vamos a ver si todos están atentos. Cojo este alambre de acá. Y después, pónganme bastante cuidado. Acá está en el positivo. Lo cojo y lo llevo y lo pongo acá. Y luego cojo este otro alambre y lo pongo... Ay. Esperen. Profe, Esperen, voy a hacer la pregunta. ¿Quién me dice qué pasa si yo pongo la simulación? ¿Qué pasa si yo Explota el arranco? bombillo, explota el bombillo. ¿Quién dice se quema? Yo, profe, se explota. No prende, no prende. Eso, ¿quién dijo por allá no prende? Muy bien el que dijo no prende. Yo, Michael. ¿Por qué no prende? A ver, explícanos por qué no prende. Ni se quema, no va a explotar, pero no va a prender. Profe, yo le digo, Profe, Dale. ¿por qué? porque, Dale. porque el las patas no están positivo conectadas el bien del negativo y el Eso positivo, profe. Eso es. Perfecto, sí me pusieron cuidado. Miren que la pata cortica debería de ir es al negativo, o sea que está mal conectada. Entonces vamos a conectarlo bien, o sea, esta pata que es la larga solamente funciona si la conecto al positivo y la otra va al negativo, la negra. Ahora sí está bien conectado, ¿cierto? Ahora repito la pregunta, ¿qué pasará ahora? Si va a aprender. Un dato para todos, el bombillo LED es de 3 voltios, o sea que miren lo que va a pasar. Se nos quemó el bombillo. ¿Sí vieron? ¿Saben por qué se quemó el bombillo?
Porque el bombillo no aguanta los 6 voltios que tiene la batería. Eso. Y la batería es de 9. Mire por acá. 9 voltios, entonces nos quemó el bombillito. Ah, Listo. Entonces quedó más o menos claro ahí. Vamos a hacerlo ahora. Quitemos esta batería que está muy peligrosa y hagámoslo con la batería de 3 voltios, que funciona bien. Ahora bien, voy a sacar. Ustedes ya saben entonces que conducción eléctrica es cuando los electrones pasan de un lugar a otro. Entonces les estoy sacando de acá del negativo, están llegando al bombillo y para que el bombillo funcione tiene que tener un contacto también con el positivo. Siempre estos dispositivos van a tener corriente, el negativo y el positivo y con eso ya puede funcionar. Lo ponemos a funcionar la simulación y nos prende el bombillo. Listo. Bien, eso ya lo hicimos. Entonces, vamos a ver si todos van entendiendo. Si yo despego este de acá, ¿prendería o no prendería el bombillo? No prendería. No prendería, porque no hay conducción eléctrica. Muy bien. Entonces yo ahora lo que voy a hacer es que voy a sacar a este otro de acá que se llama un pulsador. ¿Qué es un pulsador? Es